Buenos días, mi nombre es Laura Valentina López, yo soy residente de segundo año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y el docente encargado es el doctor John Freddy Nieto Ríos. Él es internista nefrólogo, magíster en telesalud, es profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y hace parte del grupo de nefrología, trasplante renal y cuidado crítico del Hospital Palo Tobón Uribe. El día de hoy el tema que vamos a tratar es enfoque del paciente con proteinuria. Entonces, a manera de contenido, inicialmente les voy a dar una definición, cómo se clasifica la proteinuria, cómo se hace el diagnóstico, cuáles son las pruebas diagnósticas para estudiar la proteinuria, posteriormente cómo se hace el enfoque clínico de estos pacientes, para finalizar con unas conclusiones. Entonces, lo primero es saber cómo se define la proteinuria. Y como su nombre lo dice, es la excreción de proteínas por la orina. Pero hay que saber que hay un grado de proteinuria que es normal, que es aproximadamente 150 miligramos día. Este es el límite superior, pero por lo general la proteinuria va de 40 a 80 miligramos día. De esos 40-80 miligramos de proteínas, aproximadamente 7 miligramos son de albúmina, pero lo normal de albuminuria es menos de 20 miligramos al día. Ya la proteinuria pues se puede definir de varias maneras. Puede ser transitoria, puede ser aislada o puede ser persistente. Y vamos a ir tratando esto a lo largo de la charla para ver pues como la importancia y las implicaciones clínicas que tiene cada una. Cuando hablamos de una proteinuria aislada, es aquella proteinuria que no tiene otras anormalidades en el sedimento urinario, es decir, no hay hematuria, no hay cilindros, leucocitarios o cilindros eritrocitarios, no hay una reducción de la tasa de filtración glomerular. Estos pacientes no tienen antecedentes importantes como hipertensión o diabetes, por lo general están asintomáticos y se detectan en tamizajes por otra enfermedad y por lo general son proteinuras que están en rango no nefrótico. Ya posteriormente hay que definir si el paciente tiene una proteinuria aislada o si tiene una proteinuria persistente o transitoria según pues con la persistencia en el tiempo. Dentro de las transitorias hay varias causas, entre ellas hacer ejercicio vigoroso, estar embarazada o infecciones urinarias, pero cuando en el tiempo persiste esta proteinuria, entonces ya le confiere un valor importante para estudiar estos pacientes. Entonces, como les venía mencionando, la excreción de proteínas en la orina pues puede variar según la cuantificación. Es leve en cuanto a la albúmina cuando está entre 10 a 30, moderadamente elevada, que era lo que antes se llamaba microalbuminuria, entre 30 y 300. Cuando hay más de 300 se llama gravemente elevada, en algunos textos lo dicen como proteinuria manifiesta, y también es ese grado en el que hablábamos de macroalbuminuria. La albuminuria cuando está en rango nefrótico es más de 2.200 miligramos al día y la proteinuria en rango nefrótico se define con un punto de corte de 3.5 gramos. Cuando es mayor de ese punto, decimos que es una proteinuria en rango nefrótico. En esta tabla podemos ver cómo la albuminuria la podemos clasificar y nos ayuda a dar el estadiaje en la enfermedad renal crónica. Entonces miren cómo en la categoría A1, cuando se hace en 24 horas es menos de 30, A2 entre 30 y 300 y A3 mayor de 300, pero como vamos a ver en diapositivas posteriores, hay maneras de calcular esta albuminuria sin necesidad de hacerla en 24 horas, sino con un equivalente aproximado que es la relación albuminuria-creatinuria, pero los valores pues son muy similares. Cuando en el A1 tenemos el normal cuando es menos de 10 y el levemente incrementado es entre 10 y 30. Es importante hablar de la proteinuria porque es un marcador de falla renal, es un marcador de la enfermedad renal crónica, la ayuda a estadificar, y además estos pacientes que tienen proteinuria tienen más daño renal, más progresión de enfermedad renal, más probabilidad de tener lesión renal aguda, más mortalidad por todas las causas y mortalidad cardiovascular. Y aquí en esta primera gráfica quiero que vean cómo a medida que va aumentando la proteinuria,
en este primer ítem menos de 1 gramo al día, pero acá, por ejemplo, con 3 gramos al día, cómo se declina la tasa de filtración glomerular hasta 8 o 10 mililitros minuto por 1,73 metros cuadrados. Entonces, como les venía mencionando, cuando se va disminuyendo la tasa de filtración glomerular, independientemente del nivel de proteinuria, ya sea con proteinurias tan leves como menos de 30 miligramos gramo de la relación albuminuria-creatinuria, miren cómo se eleva el HR para la mortalidad por todas las causas. Y de igual manera, cuando se va a evaluar la mortalidad cardiovascular en estos pacientes, a medida que disminuye la tasa de filtración glomerular, independiente de la proteinuria, e incluso una proteinuria de menos de 30, que es la gráfica, el color azul, miren cómo se incrementa el HR de 4 o incluso hasta 16 para la mortalidad cardiovascular. De igual manera se ve cómo se puede llegar a enfermedad renal en estadio terminal con la proteinuria, la lesión renal aguda y cómo progresa la enfermedad renal crónica con estas variables que les muestro de tasa de filtración glomerular y la proteinuria en diferentes grados. ¿Cómo vamos a clasificar entonces la proteinuria? Entonces, podemos hacer esta clasificación que es fisiopatológica para entender los mecanismos subyacentes y así poder ir haciendo la correlación clínica. Entonces, una de las clasificaciones de la proteinuria sería la proteinuria glomerular, en la cual hay un aumento de la filtración glomerular de las proteínas plasmáticas. Entonces, acá lo que vamos a ver principalmente es la albuminuria, ya que es pues la proteína más abundante en suero y es la que se va a filtrar cuando hay este daño glomerular. Es importante resaltar que en este punto la tira reactiva va a tener un papel muy importante, ya que la tira reactiva en orina nos detecta principalmente es la albúmina. Pasando de las glomerulares, cuando hay una reabsorción deficiente en el túbulo proximal, podemos hablar de una proteinuria que es tubular, y las proteinurias por rebosamiento es aquella en la que hay una producción excesiva de proteínas, por lo cual se filtra más, pero la capacidad del túbulo rebosa ese montón de proteínas que se están filtrando, y pues la enfermedad característica de esta es el mieloma múltiple por la cantidad de cadenas livianas de inmunoglobulinas que hay. Finalmente, otra proteinuria puede ser la postrenal, en la cual por infecciones, nefrolitiasis, hay excreción de proteínas, y ya vamos a ver pues como las causas que se pueden ver. Algo importante es que los pacientes no tienen solo glomerular o solo tubular o solo por rebosamiento o postrenal. Ellos pueden tener proteinurias que combinan diferentes mecanismos fisiopatológicos, por ejemplo en el mieloma múltiple. Entonces, como les mencionaba, el mieloma múltiple es un rebosamiento pues de esas proteínas de Bence-Jones, pero hay un momento en el que esas cadenas pueden ser nefrotóxicos directos y por eso dar también un daño tubular y tener algo de proteinuria tubular, pero también pueden dañar el glomérulo, por ejemplo, cuando se da amiloidosis secundaria, y dar también proteinuria glomerular. Hay un dato que me pareció muy interesante traerles, y es que hay una relación entre la albúmina en orina sobre la concentración de proteínas totales, y al hacer esta relación, si esta nos da menos de 0,4, entonces puede tratarse de una proteína tubular o por rebosamiento, y cuando esta relación es mayor a 0,4 podría tratarse de una proteinuria glomerular. Y eso tiene mucho sentido, ya que si, por ejemplo, tenemos en plasma muchas proteínas debido, por ejemplo, a una gamapatía monoclonal como mieloma múltiple, se va a aumentar el denominador de esta relación, y por eso pues va a tener una relación de menos de 0,4. Entonces podría ser pues como una pista diagnóstica. Ya adentrándonos como en cada una de las causas, vamos a empezar con las glomerulares. Entonces,
Recordemos, ya hemos hecho charlas previas de fisiología y anatomía renal, pero someramente acá tenemos la arteriola aferente y la arteriola eferente, el mesangio, acá están el endotelio, la membrana basal glomerular y los podocitos con todos sus procesos podocitarios, que es el epitelio visceral. Y aquí tenemos el epitelio parietal, que finalmente pues forma la cápsula de Bowman. Entonces recordemos cómo esto en un zoom es esta barrera de filtración glomerular donde tenemos las células endoteliales con sus fenestraciones, la membrana basal glomerular y los procesos podocitarios con sus hendiduras diafragmáticas. Cuando hay un daño glomerular, se dañan esta barrera de filtración glomerular. Recordemos que la albúmina tiene una carga negativa y esta barrera de filtración glomerular también está cargada negativamente y por eso repele la albúmina, pero al dañarse esta barrera se da el paso de la albúmina del plasma hacia el espacio urinario y esa albuminuria es entonces un marcador sensible de enfermedad glomerular. Cuando entonces tenemos dañado el glomérulo, entonces puede ser diferentes etiologías. Uno, que sea la funcional, es decir, la transitoria o la ortostática que al inicio les mencioné, o que sea persistente. Entonces, la transitoria, como les dije, se puede dar en ejercicio vigoroso, en el embarazo, y la ortostática cuando hay cambios de posición. El paciente en decúbito supino no tiene proteinuria y cuando está en bipedestación tiene algo de proteinuria. Por lo general, estas proteinurias no tienen un rango de más de 1 a 2 gramos al día, pero hay maneras, hay que hacerle seguimiento a esta, a ver si en algún momento no es transitoria, sino que es persistente en el tiempo, y la ortostática ahorita les voy a mencionar cómo se hace el diagnóstico. Cuando es persistente, entonces ya vamos a mirar si es una proteinuria en rango nefrótico o no nefrótico, como ya les había mencionado al punto de corte. Recordemos entonces que la glomerular, la proteína principal que se está filtrando es la albúmina. La barrera de filtración entonces se puede dañar en los diferentes componentes. Cuando se daña el endotelio, entonces puede ser porque haya inflamación o porque haya lesión tisular por las fuerzas de cizallamiento o por hipoperfusión. Entonces acá vamos a encontrar estas enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la sepsis y la isquemia que nos dan como estos mecanismos fisiopatológicos en los cuales se daña el endotelio en esa barrera de filtración glomerular. Siguiendo con el otro componente de la barrera de filtración, que es la membrana basal glomerular, entonces se puede dañar por varios mecanismos. Uno, por genéticas. Recordemos aquí el síndrome de Pearson, el síndrome de Alport, que es esa mutación en las cadenas alfa del colágeno tipo 4 en la membrana basal glomerular. Las causas, también la membrana basal glomerular delgada aquí en las genéticas. Y en las causas autoinmunes, por ejemplo, el síndrome de Goodpasture, en la cual hay anticuerpos antimembrana basal glomerular. Por último, pero uno de los más importantes, el podocito. Cuando hay desprendimiento o daño directo del podocito, también se va a dar proteinuria. Ese es el paso más importante. Cuando hay desprendimiento, lo vimos en el seminario de enfermedad renal crónica, cuando empieza a hacerse pues como esa disminución de la tasa de filtración glomerular, recordemos que las nefronas restantes empiezan a hacer un mecanismo de hiperfiltración y de hipertrofia, y por eso los podocitos no aguantan esa hipertrofia y se pueden desprender, llevando pues a la manifestación de proteinuria. También se pueden desprender por fuerzas de cizallamiento o pues la pérdida de la masa nefronal o por injuria directa. Entonces miren cómo los pacientes obesos, los diabéticos, las enfermedades genéticas o incluso los pacientes que tienen bajo peso al nacer, que tienen pues también pérdida de la masa nefronal, los pacientes lúpicos que tienen algunas infecciones como VIH, hepatitis B, hepatitis C, citomegalovirus y algunos medicamentos o incluso el embarazo pues pueden causar daños que llegan finalmente a proteinuria. Cuando ya el daño no está en el glomérulo, sino que está en el túbulo, entonces vamos a ver que las proteínas, aquí no es la más importante la albúmina, sino que las proteínas más importantes van a ser estas de bajo peso molecular,
entre las cuales destacan la beta-2 microglobulina, las cadenas ligeras, la proteína de unión al retinol y los polipéptidos derivados de la descomposición de la albúmina. Estas proteínas se denominan de bajo peso molecular porque pesan menos de 25.000 daltons. Recordemos que, por ejemplo, la albúmina pesa 69.000 daltons. Entonces, estas proteínas pues se podrían llegar a filtrar, pero cuando se filtran se reabsorben casi por completo en el túbulo proximal. Como estas proteínas no son albúmina, entonces aquí la tira reactiva no es sensible, entonces se podría tener una proteinuria, pero que la tira reactiva salga negativa y sería un falso negativo. Cuando esa excreción es, por ejemplo, por cadenas ligeras, como les mencioné aquí, hay que tener en cuenta que la excreción de cadenas ligeras o la proteína de Bence-Jones, cuando es por proteinuria tubular, por lo general es leve, es policlonal y no es nefrotóxico, a diferencia de cuando es una proteinuria por rebosamiento, en la cual es monoclonal y estas cadenas son tóxicas para el túbulo. Ya todas esas enfermedades tubulointersticiales que puedan dañar el túbulo, entonces hay diferentes, entre las cuales destacan la infección, ya sea una infección urinaria o una infección sistémica. Aquí cabe mencionar el estafilococo, el estreptococo, el sífilis, leptospira, el Epstein-Barr, el citomegalovirus y el toxoplasma. La obstrucción urinaria, aunque esta es más postrenal, pero también puede ser causa de proteinuria. En las inmunológicas como lupus, Sjögren, la enfermedad por IgG4, la amiloidosis, la malignidad como en el linfoma, mieloma y la leucemia, algunos medicamentos, a recordar la nefritis tubulointersticial, entre ellos los que más destacan son los inhibidores de bomba de protones, los AINES y los antibióticos, y otros como la vejez o la isquemia de esos túbulos pueden llevar a esta proteinuria tubular. Cuando ya la proteinuria se da por rebosamiento, entonces, por ejemplo, en las cadenas ligeras de inmunoglobulina del mieloma múltiple no van a dar positividad en la tira reactiva por lo que les mencioné, que es lo que detecta es la albúmina, pero por ejemplo, la tira reactiva sí puede detectar las lisocimas. Entonces, aunque clásicamente y en realidad es lo más prevalente en las proteinuras por rebosamiento, hay que pensar en mieloma múltiple, hay otras entidades que pueden dar proteinuria por rebosamiento. Por ejemplo, en la leucemia mielomonocítica aguda hay un aumento de las lisocimas y se da pues un mecanismo fisiopatológico por rebosamiento. ¿Cuál es una pista diagnóstica? Es que la lisocima sí se detecta en la tira reactiva, entonces si usted tiene un paciente que tiene la tira reactiva persistentemente positiva y el paciente no tiene albúmina, entonces vaya y hágale una cuantificación de las lisocimas a ver si esta puede ser la causa. También en la mioglobina en la rhabdomiolisis y la hemoglobina en las hemólisis intravasculares pueden dar proteinuria por rebosamiento. En la postrenal, entonces, hay una inflamación del tracto urinario. Las etiologías más importantes va a ser la ictus, la nefrolitiasis o los tumores del tracto urinario. Acá no se excreta albúmina, por lo general lo que se secreta es inmunoglobulina A o inmunoglobulina G. Y una pista diagnóstica es que por lo general vamos a encontrar leucocituria o cilindros leucocitarios en el uroanálisis. Para hacer el diagnóstico entonces de la proteinuria tenemos que saber cómo se mide la proteinuria. Para medir la proteinuria se puede hacer en métodos semicuantitativos o métodos cuantitativos. Los métodos semicuantitativos, entonces tenemos la tira reactiva y el test de ácido sulfosalicílico. Entre los cuantitativos ya tenemos la medición de proteínas en 24 horas o las relaciones que ya he venido mencionando. Recordemos la lisosoma urinaria que se puede detectar en la tira reactiva, ya saben que aquí principalmente es la albúmina. Entonces, la tira reactiva es un método en el cual se realiza con el azul de tetrabromofenol. Es un marcador de albuminuria y por eso es un marcador de daño glomerular. Recuerden que tiene una baja sensibilidad a otras proteínas y eso va a depender pues de la hidratación del paciente. El límite de detección va a ser más o menos de 10 a 20 miligramos de decilitro. Y miren cómo eso nos lo dan de una manera semi-cuantitativa, nos lo dan en cruces, de negativo hasta 4 cruces, y tiene una correlación aproximada. Si, por ejemplo, el paciente tiene 4 cruces, usted puede predecir que más o menos tiene 2.000 miligramos de decilitro de proteinuria.
Hay unos falsos positivos como el contraste, el pH más de 8 son unas orinas muy alcalinas, la hematuria macroscópica y los antisépticos como cuando hacen limpiezas con clorexidina antes de recoger la muestra, que pueden dar falsos positivos de esa tira reactiva. Acá les quiero mencionar y resaltar los medios de contraste. Algunos autores mencionan que después de usar un medio de contraste yodado, se debe esperar hasta 24 horas posterior a la aplicación del medio de contraste para tomar este tipo de mediciones, ya que pues, puede dar falsos positivos. Otro método con el que se puede hacer la medición semicuantitativa es el ácido sulfosalicílico. Este tiene una ventaja con respecto a la tira reactiva que acabamos de ver, y es que detecta todas las proteínas, no solo albúmina, sino todas las proteínas. Entonces, este también nos va a servir no solo en el glomerular, sino que también va a servir para las proteinurias tubulares o por rebosamiento. Entonces, si por ejemplo usted tiene una proteinuria, la tira es negativa y el ácido sulfosalicílico es positivo, entonces piense que lo que se está excretando no es una proteína diferente a la albúmina, entonces podría ser una pista diagnóstica para el mieloma múltiple. La detección, el límite de detección es de 5 a 10 miligramos de decilitro, y también pues es un método de turbimetría de izquierda a derecha. Miren cómo va aumentando la turbidez hasta 4 cruces, y también pues tiene una correlación con un valor cuantitativo. Ya finalmente, cuando usted tiene alguno de estos alterados, ya sea la tira reactiva o el test de ácido sulfosalicílico, se debe hacer una medición ya cuantitativa y más objetiva de esa proteinuria. Entonces, lo principal y el gold estándar va a ser la medición de proteínas en 24 horas. O como todo tiene sus ventajas y sus desventajas, tiene como ventaja que se puede hacer el seguimiento de la terapia, es el gold estándar. Recuerden que lo normal es menos de 150 miligramos día, pero como desventajas es difícil a veces recolectar la muestra, los pacientes no entienden bien cómo es el método de recolección, pero esto se puede evaluar si la recolección de la muestra fue idónea o no, según la medición de la creatinina esperada en orina. Entonces, cuando lo normal es que la creatinina esperada en orina en hombres sea de 20 a 25 miligramos kilo y en mujeres de 15 a 20 miligramos kilo, y cuando el paciente tenga estos valores en el resultado de proteínas en 24 horas, usted puede decir que fue una muestra idónea. Para hacer como una medición más fácil o más práctica, tenemos la relación proteinuria-creatinuria o la albuminuria-creatinuria. Como les digo, es más práctica, se va a hacer en la primera o segunda orina de la mañana, pero también tiene sus desventajas. La primera de ellas es que está influenciada por la masa muscular. Y recordemos, pues con la fisiopatología y la generación de la creatinina, cómo la producción diaria de creatinina se va a relacionar como con esa excreción de creatinina. Entonces, en pacientes que tengan una gran masa muscular, van a tener creatinurias mayores a 1000 miligramos día. Entonces, al realizar esta relación, el denominador sería mayor y por eso va a subestimar la proteinuria. Y en caso contrario, en los pacientes que tenemos caquéticos, desnutridos, síndromes constitucionales, que no tienen una muy buena masa muscular y tengan menos de 1000 miligramos día de creatinina, va a sobreestimar la proteinuria. La otra desventaja de estas relaciones, aparte de la creatinina, es que la proteinuria es variable a lo largo del día, y en esto pues sí tiene una gran ventaja la proteinuria en 24 horas. Pero aunque tenemos estas desventajas, en realidad hay una buena correlación con la proteinuria creatinuria, la albuminuria creatinuria, incluso las guías CADIGO nos lo recomiendan usar. Recordemos entonces que si hay una discordancia entre la proteinuria creatinina y la albuminuria creatinuria, hay alguna otra proteína que se está excretando que no es albúmina, y entonces acá podemos pensar en gamapatías monoclonales. Para realizar el enfoque, entonces, les traje este algoritmo que es modificado por el doctor Saldarriaga, pero es muy interesante porque está muy completo. Entonces, lo primero
que hay que mirar en el paciente al hacer el enfoque, como todo en medicina interna y en medicina en general, es la historia clínica, el examen físico, el uroanálisis del sedimento. Entonces acá hay que preguntarle al paciente por antecedentes familiares en busca de si, por ejemplo, el paciente tiene un síndrome de Alport o de Fabry, que haya los antecedentes. Al examen físico, a la revisión por sistemas, mirar si el paciente tiene síndrome constitucional, si tiene púrpura, si tiene hipoacusia, otras causas de enfermedades autoinmunes que son importantes y nos van a ir guiando en el enfoque diagnóstico. Y por último, hay que realizar el uroanálisis completo y con un sedimento. Si usted con todos esos datos logra realizar un diagnóstico, entonces ya lo puede tratar según el hallazgo que haya tenido, pero si todavía no tiene el diagnóstico, entonces se va a ir a mirar el sedimento. Si el sedimento es activo, ya les voy a decir que es un sedimento activo, entonces debemos ir a hacer una ecografía renal y estudios serológicos según la sospecha clínica, y con eso miramos a ver si ya tenemos el diagnóstico. Entonces, empecemos por este lado. Ya les mencioné lo de la historia clínica. Si tenemos el sedimento, se da sobre todo en algunas enfermedades, por ejemplo, en las enfermedades endocrinas, como la diabetes mellitus, podemos diagnosticarlo con hemoglobina glicada, con una glucosa en ayunas. Las etiologías infecciosas como el VIH, hepatitis B, hepatitis C, la sífilis, enfermedades reumatológicas. Entonces aquí podemos pedir ANAS, complemento, anti-DNA, crioglobulinas, ANCAS. No todos de entrada, inicialmente se inicia con ANAS y complemento, y ya nos vamos guiando pues según también la sospecha diagnóstica, si el paciente tiene hemoptisis, alguna otra manifestación de una vasculitis asociada a ANCA, si hay enfermedades relacionadas a paraproteinemia, para hacer la electroforesis, las inmunofijaciones, o si hay una enfermedad renal primaria y realizar el anticuerpo antifosfolipasa A2 de la glomerulonefritis membranosa. Cuando ya definitivamente con toda este estudio, en el cual con el estudio serológico, la ecografía renal, pues si logramos el diagnóstico ahí para el algoritmo, pero si no se logra el diagnóstico, entonces se debe realizar una biopsia renal. La biopsia renal está indicada, no está indicada cuando, por ejemplo, no va a cambiar la conducta ni va a aportar información adicional. Es una proteinuria menos de 1 gramo al día, por lo general tiene un buen pronóstico, no está indicada la biopsia en todos estos pacientes. Cuando los riñones están muy pequeños en ecografía, eso nos quiere decir que ya es una enfermedad renal que está muy avanzada, que tiene mucha cronicidad, y esto primero no nos va a aportar mucha información diagnóstica en la histología, y dos, nos va a dar más aumento en el riesgo pues, en la biopsia, por ejemplo, por sangrado posterior a la biopsia. Cuando el diagnóstico se puede hacer por otro método que sea menos invasivo, entonces también no se debe realizar la biopsia renal, y pues en todos los pacientes se debe correlacionar el riesgo-beneficio. ¿En cuáles sí se debe realizar biopsia renal? Entonces, se va a considerar cuando hay entre 1 a 2 gramos de proteinuria y una enfermedad sistémica. Y en cuáles sí, en los que tengan una proteína en rango nefrótico, o sea, más de 3.5, y en aquellos mayor de 2 gramos al día también está indicada. Si el paciente tiene una proteinuria, que puede ser, por ejemplo, entre 1 y 2, pero la función renal se viene deteriorando, hay cambios clínicos o va empeorando la proteinuria, también está indicado realizar una biopsia renal, al igual que si hay el sedimento activo, que es cuando hay hematuria, cilindros eritrocitarios, por ejemplo, la hematuria que sea de características glomerulares. Cuando con la biopsia renal tampoco hemos llegado al diagnóstico, entonces podemos hacer un estudio genético. Recuerden haber hecho una historia clínica muy completa con los antecedentes familiares, y aquí hay que considerar entonces la enfermedad de Fabry, en el cual hay una mutación del gen de la alfa-galactosidasa, y el síndrome de Alport. Cuando ya el sedimento está activo, entonces tratamos como todas estas causas, y cuando el sedimento no está activo, entonces vamos a mirar si es una proteinuria transitoria u ortostática.
Cuando la proteinuria no persiste, se le hacen mediciones, por eso la importancia de hacerle seguimiento a estos pacientes. No persiste, entonces podemos decir que es una proteinuria transitoria, pero cuando persiste hay que descartar que no sea una proteinuria ortostática, y en este sobre todo se va a ver en pacientes menores de 30 años, mayores de 30 años casi nunca. La proteinuria ortostática va a ser pues como la explicación a la proteinuria, y va a haber una disociación entre la proteinuria de la mañana y la proteinuria de la noche. En estos pacientes, si se hace ese diagnóstico, solamente se les hace seguimiento de 4 a 6 semanas, pero si ya la proteinuria no es transitoria, no es ortostática y el paciente tiene una proteinuria pues persistente, entonces ya el paso siguiente va a ser si es en rango nefrótico o es rango no nefrótico. Y miren, cuando tiene rango no nefrótico, tenemos que pensar en necrosis tubular aguda, mirar si el paciente tiene hipertensión o tasa de filtración glomerular disminuida, o si hay paraproteinemias, y ya según los hallazgos ir a hacer el tratamiento. Pero si el paciente tiene una proteinuria que sí es en rango nefrótico, entonces lo primero que debemos mirar es si es compatible con nefropatía diabética. Entonces, hay que recordar que proteinuria en rango nefrótico no es lo mismo que el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es una constelación de varios criterios que tenga, aparte de la proteinuria de más de 3.5, de tener una hipoalbuminemia, de tener edemas, hipercolesterolemia o lipiduria, y pues debe estar presente al menos 2. La lipiduria se puede ver con esta cruz de Malta en el sedimento urinario. Esta tabla que nos da Comprehensive es muy interesante porque aquí podemos ver las enfermedades y las variaciones según la edad y la raza en los pacientes que tienen síndrome nefrótico. Entonces miren cómo en los niños o los menores de 15 años la enfermedad más prevalente que explica el síndrome nefrótico va a ser la enfermedad de cambios mínimos, pero por ejemplo en los pacientes ya adultos jóvenes, la distribución es un poco más pareja, pero las más importantes va a ser la enfermedad de cambios mínimos y la nefropatía membranosa. Pero miren cómo en los pacientes que son afroamericanos van a tener un aumento en la prevalencia de la glomerulosclerosis focal y segmentaria, y en los pacientes que ya son ancianos va a haber un incremento en la prevalencia de la membranosa y también de la que es por amiloidosis. Ya el paso siguiente para mirar si la nefropatía es diabética es muy importante, porque no todo diabético que tenga proteinuria es secundaria a su diabetes. Hay que saber en qué momento uno dice, este paciente no creo que esa proteinuria sea por la diabetes, y que haya que indagar e ir más allá en los estudios diagnósticos. Entonces, si un paciente tiene una diabetes de menos de 5 años de evolución, tiene un sedimento activo, hay una progresión rápida de la tasa de filtración glomerular, y aparte no tiene otras complicaciones microvasculares como retinopatía, neuropatía, piense que esa proteinuria del paciente diabético no es secundaria a nefropatía diabética, sino que hay que buscar causas subyacentes. Cuando no hay nefropatía diabética, entonces una de las aproximaciones diagnósticas es realizar un complemento. Y ya según pues el complemento que esté bajo, podemos pensar si es una glomerulonefritis membranoproliferativa, un lupus o una membranosa asociada al lupus. Y cuando esto está normal, entonces vamos a pensar que sea una membranosa no asociada a lupus, una nefropatía por IgA, una glomerulosclerosis focal y segmentaria, una por cambios mínimos. Y ya posterior a haber hecho este enfoque diagnóstico, entonces vamos a ir a hacer estudios serológicos para confirmar nuestras sospechas, la ecografía renal y si está indicada la biopsia renal. Ya les había mencionado los anticuerpos fosfolipasa A2 para la membranosa. Y como conclusiones, entonces, después de haber hecho como todo este algoritmo diagnóstico, entonces es importante que toda la proteinuria debe enfocarse. Hay que hacerles una historia clínica detallada, un examen físico, una revisión por sistemas, siempre una medición adecuada de la proteinuria y siempre acompañado de un uroanálisis con un sedimento. Recordemos que esto tiene un impacto en la morbimortalidad
ya por todas las causas y cardiovascular. Siempre se debe pensar como en el mecanismo fisiopatológico, glomerular, tubular, rebosamiento o postrenal, para ir pensando en las posibles etiologías. Recuerden esta pista de la disociación entre la albuminuria creatinúria y la proteinuria creatinuria, que nos habla de rebosamiento. Recuerden también que el rebosamiento no solo es mieloma múltiple, aunque es la más importante y hay que pensarla. La nefropatía diabética, entonces hay que tener en cuenta, porque es que mucha de nuestra población es diabética y hay que saber cuándo estudiar causas adicionales a la diabetes. Y con la edad, la raza, las comorbilidades, se va a ir haciendo una aproximación clínica. Hay que saber y entender que no todos los pacientes requieren biopsia renal. Hay indicaciones muy claras, pero también hay algunos pacientes que no se benefician y antes pueden aumentar el riesgo haciéndole una biopsia renal. Muchas gracias.